que tiene que ver con el estudio del terreno. Si ustedes quieren, pueden anotar un primer antecedente ahí, un primer detallito, orografía, dos puntos, y especifican bien sencilla la definición, es estudio del terreno. Cuando decimos estudio del terreno, ¿qué estamos hablando específicamente? De lo que ya habíamos especificado el otro día, la litósfera, si quieren ustedes. El lugar donde se habita, es decir, la tierra seca, como habíamos dicho en alguna clase. ¿Qué es lo que vamos a poder observar dentro de lo que va a ser la orografía? Los distintos tipos de montañas. Ahora, las montañas tienen un dato muy interesante. En algún momento se las cuenta como si fueran simplemente el caso de picos, nevados, a veces se les dice cerros o montes. De forma indistinta, entonces, vamos a poder encontrar ese detallito. No se olviden, nuevamente les repito, se les dice de forma sinónima simplemente picos, nevados, cerros, incluso montes o montañas. De esa manera. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ir viendo las mesetas. Vamos a especificar algunas de las montañas más importantes, y es decir, el grupo de montañas, mejor dicho, más importantes en toda América. Cuando hablamos del grupo de montañas, ya no estamos hablando en singular, sino en plural. Significa un conjunto determinado de montañas y a eso se le llama cordillera. Les vuelvo a repetir la idea. Se le denomina cordillera a un grupo de montañas. Eso es simplemente de forma general, pero de forma específica se le dice la montaña X, el cerro Y, el monte Z, etcétera. Cada uno tiene un nombre específico que vamos a ir viendo a continuación. Segundo detallito, la hidrografía. Más o menos como lo que ya dijimos, la hidrosfera, en su momento en el caso de la Tierra, hidrografía, simplemente es el caso de los océanos, los mares, los ríos, los lagos, etcétera, más importantes de América. Entonces, esos datos vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo. Solamente estos dos aspectos principales vamos a ver de lo que va a ser la geografía de América. Entonces, hay un primer título nuevamente, si quieren ustedes, les vuelvo a repetir, en la parte central de su cuaderno ponen Geografía Universal, los datos que ya les expliqué, y otra vez colocan en la parte central América. Vamos a ir viendo distintos tipos de subtítulos y luego nuevamente vamos a colocar Europa, igual subtítulos, luego Asia, luego África y así sucesivamente hasta terminar la Geografía Universal. Entonces vamos especificando este dato acerca de América. Como están viendo, yo sé que le han sacado capturita. Estos datos son sumamente importantes. El día de ayer también ya les había comentado, ahí dice 43 millones de kilómetros cuadrados, pero en algún caso se lo menciona como 42 millones, dependiendo, a veces los estudios van variando, como ya les dije, no hay una cifra exacta, lamentablemente. Otro detalle importante que están observando ustedes es la longitud. Aquí vamos a hacer un poquito un alto. Quiero que vayan tomando nota acerca de la longitud. Dice que el continente americano mide 16,000 kilómetros. Especifiquen eso, anótense, de norte a sur. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando entonces de la distancia, pero de norte a sur. Había medido entonces 16,000 kilómetros. Listo. Como están viendo la fotografía, ese es un primer texto. Y el segundo textito se llama Cartas a Soderini. Cartas a Soderini. Entonces, lo que nos interesa acá en el escrito es que básicamente la idea que él defendía era que Cristóbal Colón había llegado a un nuevo continente. Entonces, a partir de esa afirmación, los europeos
se han ido dando cuenta de que en realidad no había sido la India, sino había sido justamente un nuevo continente. Por ser el iniciador de esta idea, Américo Vespucio, pues entonces le han colocado el nombre de el mismo creador, América. De ahí viene derivado entonces el nombre de nuestro continente. Segundo detallito. La pregunta sería, ¿cómo es que se llamaba entonces América antes de Américo Vespucio? Y el nombre que usualmente se lo utiliza, como ya muchos deben saber, a nivel Bolivia también se lo utiliza mucho por las culturas, el Abya-Yala. Anótense, Abya-Yala. Se los deletreo, la A, B alta, Y de yoyo y A. Nuevamente la parte última, Y de yoyo, A, L, A, Yala. Abya-Yala. Ese es el nombrecito que usualmente con el cual se le conoce, y se cree que habían sido las culturas de Colombia y Panamá que le han dado el origen de este nombre. ¿Qué significa Abya-Yala? Anótense ahí al ladito, el nombre es tierra madura. Puede ser conocida también, aparte de tierra madura, como tierra florecida. Tierra florecida. Ahora, ¿qué cultura es la que está desarrollando, qué cultura es la que ha desarrollado este nombre? Se van a notar, se llama la cultura cuna. Hay algunos que le colocan con la K de kilo, cuna, tal como les estoy diciendo, y hay algunas que he notado justamente en páginas de internet que le dicen la etnia guna, con G de gato. No sé a qué se debe, tal vez en la pronunciación de su idioma podría ser, pero por si acaso entre paréntesis coloquen con G de gato guna o cuna con K de kilo. ¿Ya? Listo. Entonces, el otro detallito es cómo es que, qué idioma utilizaban ellos. Claramente no es quechua ni aymara ni es tampoco el náhuatl de México, sino que es su lengua, anótense, Dulegaya. Les vuelvo a repetir, Dulegaya. Es muy curioso este idioma. Dulegaya. Por si acaso, tal vez le puedan preguntar algo en conocimiento general ahí, en el caso del examen, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, de ahí, de ese idioma, se ha dado a conocer justamente el nombre de Abya-Yala. La cultura, como ya les vuelvo a repetir, la cultura cuna. Vamos con más detallitos. En la actualidad ya tenemos entonces el nombre conocido como América, pero a veces habrán escuchado ustedes decir América Latina o Latinoamérica. Anótense ese nombre. ¿A quiénes se le llama Latinoamérica o América Latina? Ahora sí, una vez anotado, ambos nombres son similares, América Latina o Latinoamérica. Se les dice, anótense, a los países que utilizan lenguas romances. En otras palabras, no toda América se llama América Latina, solamente aquellos países que utilizan las lenguas romances. Ahora, ¿cuáles son las lenguas romances? Eso es lo que hay que aclarar. Ahí entre paréntesis pueden colocar español, francés y portugués. Nuevamente, español, francés y portugués. Esos tres idiomas son contados entonces como los idiomas o lenguas romances. Entonces, solamente ese tipo de países se les considera como América Latina. ¿De qué país estamos hablando? Como ya sabemos, nuestro país entra de lleno, español, el castellano, también
el el país de Argentina, Chile, Colombia, etcétera, México, pero también Brasil, eso está diciendo. Por eso es que todo Sudamérica en realidad es parte de lo que va a ser América Latina. Pero también dice el francés. ¿Dónde se habla el francés? Justamente en la Guyana Francesa, que está ahí cerquita de Brasil. Es un país que casi nadie tiene relación porque es un país que tiene más relación con Europa que con nosotros, pero geográficamente está ubicado acá. Otro país que también se habla el francés muchísimo, el Haití, el país de Haití. Entonces, esos son los países que tienen esos tres idiomas. Vamos con otro detallito. También habrán escuchado decir muchas veces Iberoamérica. Anótense ese término. Iberoamérica. Iberoamérica. Se le dice simplemente a los que utilizan dos tipos de idiomas, español y portugués. Español y portugués. Entonces, quien se excluye acá en este grupo de países va a ser justamente Haití, la Guyana Francesa y cualquier región que tenga otro tipo de idioma, como puede ser el inglés, ¿no ve? También se los excluye. Solamente español y portugués. Listo, vamos con el otro denominativo también. Se le llama Hispanoamérica. Ha tenido muchos nombres, tiene muchos nombres en realidad, desde distintas perspectivas, ¿no? Hispanoamérica. Se le conoce Hispanoamérica, pues los que hablan español. Entonces, ahí ya tienen otro dato más. Hispanoamérica, solamente los que hablan el español. Cualquier variante del español. En nuestro caso, tenemos el castellano específicamente, pero se habla un poco diferente en Argentina, se habla diferente en Chile, se habla diferente en Colombia y aquí en Bolivia también. Tiene distintos tipos de rasgos. Todos en conjunto son parte del español. Ahí está. Y como les había dicho el otro día, para hacer una pequeña pausita acá, les decía yo, les voy a hacer recuerdo un poquito de lo que hemos visto el primer día de clases. Bien cortito, la geografía hemos dicho, ¿no ve? La geografía regional y la geografía general. Dentro de lo que es la geografía como tal, hemos dicho, la geografía general ya la hemos estudiado, específicamente la geografía física, la Tierra. Ahora estamos estudiando lo que va a ser la geografía regional. Específicamente dentro de la regional, lo que vamos a ver a continuación va a ser el caso de los países, los estados, es decir, como tal, y las zonas geográficas, lo que ya hemos mencionado en parte, la orografía y la hidrografía. Entonces, ahí está, les voy haciendo recuerdo, como les había dicho, que constantemente tenemos que ir recordando eso de la geografía general, la geografía regional. En este caso, pura geografía regional estamos. Cortamos ese detallito, vamos ahora a anotar otro detalle. ¿Cuántos países independientes tiene América? Anótense, 35 países independientes. 35 países independientes. Ahora quiero que, a ver, vamos a coordinar con el profe para poder hacer lo siguiente. Quisiera que hagan una pequeña investigación sobre los países de América, chicos. Es decir, estamos hablando de todos los países independientes y sus capitales. Supongo que saben utilizar el Classroom. Nos vamos a hacer, posiblemente, vamos a coordinar con el profe, pero les voy mencionando, hagan esa pequeña investigación por si acaso les puedan preguntar algo sobre algún tipo de capital de alguno de los países, ¿ya? Entonces, hagan esa investigación. Los países de América, me investigan cuáles son los países de América. Estamos hablando de Argentina, Antigua, Belice, Bolivia, Colombia,
de Chile, todos estos países, y al ladito me colocan justamente el nombre de cada uno de sus capitales. Yo sé que ahorita toditos saben cuál es la capital de Bolivia, cuál es la capital de Perú, también deben saber muchos, pero alguno debe olvidarse. También deben recordar muy facilito la de Argentina, pero si les pregunto de Canadá, la mayoría de los chicos casi siempre no saben cuál es la capital de Canadá, cuál es la capital de Panamá también, o en el caso de Costa Rica. Entonces, por si acaso, les voy especificando esa pequeña investigación, quiero que me lo desarrollen, y vamos a ver cómo vamos a coordinar con el profe, si por Classroom o por simplemente WhatsApp, vamos a ver. Y por si acaso, antes de que me olvide, la investigación que sea a mano, ¿ya? Es decir, escrita y luego me sacan una fotito de su trabajo. No quisiera que sea una captura de internet ni nada de eso, porque muchas veces los chicos son bien capísimos ustedes, ¿no? Simplemente cortan, pegan y listo, ya está, ¿no? Es todo computarizado y ni siquiera hemos repasado nada. Entonces, de forma manual quiero que me escriban cada uno de los países que hay en América. Como ya les vuelvo a repetir, son 35 países independientes. Es decir, cada uno de estos países no pertenece a ninguna otra región del planeta. Se mandan a sí mismos. Ahora, pero de los 35, perdón, aparte de los 35, anótense, hay 23 países que son dependientes. Dependientes. Eso quiere decir que tienen relación directa con alguna potencia mundial. Puede ser con Estados Unidos mismo, que está en la región. Puede ser también con Francia, con Inglaterra o con cualquier otro país. Es decir, dependen directamente del gobierno de otro país, no tienen gobierno propio aquí en América. Entonces, les vuelvo a repetir, 35 países independientes y 23 dependientes. Entonces, quiero que me hagan esa pequeña investigación de inicio. Listo. Ahora sí, vamos al siguiente punto. Como están viendo, anótense un subtítulo, orografía. Como ya todos sabemos, la división del continente americano tiene que ver con América del Norte, América Central y el Caribe, y finalmente América del Sur. Tiene 3 regiones, entonces tenemos que estudiarlas, las 3 regiones de forma dividida. Es como si estuviésemos viendo 3 continentes al mismo tiempo. Perdón que sea muy minucioso en este detalle. Como siempre les digo, les pueden preguntar más cosas de América que de Asia, por ejemplo, o de África. Lo más resaltante, por ejemplo, de África van a ser los desiertos, pueden ser los límites que tiene, pero más allá puede que les pregunten una que otra cosita de algún río, pero nada más. En el caso de América, he visto en bancos de preguntas que les hacen preguntas, por ejemplo, diciendo cuál es el lago más alto de América. Y como inciso A, casi siempre les colocan el lago superior, haciendo referencia a un lago que está en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿no? Entonces, para tratar de confundirles, a veces les dicen cuál es el lago más alto. Aquí es el lago Titicaca, ¿no? Entonces, justamente de toda América, incluso de todo el mundo, el lago Titicaca es el más alto. Pero les tratan de confundir colocando el inciso A, lago superior, para que los chicos confundan la mente y digan, ah, el lago superior debe ser el más alto, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas les pueden preguntar cuáles son las cordilleras. Como están viendo, y yo sé que le han sacado capturita, este es el primer grupo de cordilleras que aparece entonces en América del Norte específicamente. La cordillera de Alaska, como están viendo en color naranja, todo lo que está en color naranja, específicamente a su izquierda, casi en la punta donde está el estrecho de Bering, como están viendo en la esquinita justamente cerca de lo que va a ser el loguito de la Fundación Ingenios, por ahí sí dice justamente Cordillera de Alaska. Más adelante la Cordillera Costera. La Sierra de las Cascadas está en ese sector también, en color naranja. Luego están las montañas rocosas, como están viendo ustedes, las montañas, perdón, los montes Brooks, nevados, sierras Madre Occidental Oriental, como están viendo, es la parte de lo que es México.
la parte sur, si quieren ustedes, de todo el color naranja que estamos viendo. Los Apalaches al otro extremo también. La parte de Groenlandia que tiene también distintos tipos de elevaciones. Entonces vayan, siempre les digo en geografía, vayan tratando de recordar, estudiar constantemente hasta que se les quede un poquito el nombre. Cordillera de Alaska, Cordillera Costera, Cascadas, Nevada, Brooks, California Occidental, etcétera. De esa manera tenemos que ir recordando un poquito esto. Lo más significativo de todas las cordilleras que están viendo, el grupo de montañas, es lo siguiente: la montaña más alta de toda América del Norte. El nombre oficial, se van a anotar antes de, bueno, después de sacarle la capturita, anótense el nombre oficial de esta montaña más alta. Se llama Monte McKinley, como están viendo ahí. ¿Por qué está colocado Monte Denali? Simplemente es parte de la historia. Se le conoce como Denali por las culturas que se han desarrollado en ese lugar. Es decir, en otras palabras, los grupos de personas que han vivido por siglos y siglos en esa área lo conocen como Monte Denali, pero en realidad no tiene ese nombre en la actualidad, solamente para ese pequeño grupo de personas. Es decir, les voy contando un poquito de su historia. Uno de los presidentes de Estados Unidos apellidaba McKinley, y este presidente, para los norteamericanos, había sido uno de los mejores presidentes de su país, y entonces lo que habían decidido simplemente es hacer que la montaña más alta, que hasta ese momento se llamaba Denali, han dicho, cambiémosle el nombrecito, ya no le colocaremos Denali, sino le colocaremos McKinley, en honor a el mejor presidente de Estados Unidos. Entonces, justamente se ha cambiado el nombre, por eso les decía, Denali solamente es conocido para ese pequeño grupo de personas, de ese grupo de culturas que están en Alaska, nada más. Pero para el resto del mundo, para el resto de Estados Unidos, se llama el Monte McKinley. La flechita indica en dónde está ubicado. Les vuelvo a repetir, en Alaska. En ese sectorcito está ubicado entonces lo que va a ser el Monte McKinley. Como están observando ustedes, tiene una altura de 6.194. En algún caso se ha dicho que es 6.168. Parece que va variando por el detalle del terreno, más que todo. Alaska es un lugar que es tundra, es decir, es permanentemente nevada. Todo el piso está nevado. Entonces, pues, posiblemente por el cambio de temperaturas y demás, parece que en algún momento se coloca el cálculo de 6.168 metros de altitud o 6.194. He ido revisando un poquito. El dato que está entre paréntesis, subrayenlo, ese es el que más resalta, es el que más está continuamente citado, 6.194 metros. Otro detalle, metros de altitud. Es lo mismo decir metros de altura, metros de altitud, y es lo mismo, compañeros, decir metros sobre el nivel del mar. Como ya en su momento habíamos dicho, el Everest tiene metros de altura o metros sobre el nivel del mar. Lo mismo, en este caso es lo mismo, ¿ya? Que no les sorprendan en ese detalle. Otro detalle importante, como ya dijimos, anótense también, es la segunda región de América. La primera es América del Norte, ya sabemos, el Monte McKinley como punto principal de todas las montañas de América del Norte, la más alta, y ahora dentro de lo que es América Central y el Caribe, solamente hay una cordillera. Fíjense, no hay más cordilleras. En el caso de América del Norte, muchas hemos visto: cordillera de Alaska, costera, la Sierra Madre Occidental, Oriental, etcétera, pero en este caso solamente hay una y nada más. ¿Desde dónde viene? Justamente desde México, como están viendo la imagen, desde el sur de México, pasando por lo que van a ser los 7 distintos países: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, etcétera. Van a hacer 7 países en realidad por donde va a pasar la cordillera centroamericana. Otro detalle importante de la cordillera centroamericana:
la elevación más alta de Centroamérica. La elevación más alta, como están pudiendo ver, no había sido un pico, no había sido un nevado, no es un cerro, no es una montaña, había sido un volcán. El volcán Tajumulco, así se lo conoce, volcán Tajumulco. Este volcán Tajumulco, como pueden ver, tiene una altura de 4.220 metros. Si hacemos referencia al anterior, al McKinley, el McKinley tiene 6.194, hemos dicho. Entonces, el McKinley y el Tajumulco, pues el McKinley le gana en altura. Otro detalle importante, la ubicación del volcán Tajumulco. Está ubicado en el país de Guatemala. En ese país está ubicado entonces el volcán Tajumulco. Listo. Vamos con otro detallito, el caso de lo que va a ser las Antillas. Vamos a ir mencionando un poco las características que tienen las Antillas. Yo sé que le han sacado capturita. Primer detallito que vamos a ir notando, que dice ahí, es un arco insular desde Venezuela a Florida. ¿Dónde queda Venezuela en el dibujo? Ahí donde está escrito los macizos de Cele, ahí justamente en el mapita debajo hay una figura de Sudamérica justamente, ahí donde dice Golfo de Darien, pequeñas Antillas, a su lado derecho en la parte inferior. Justamente lo que están viendo cuando dice pequeñas Antillas, lo que está haciendo es un arco. Por eso es que dice que es un arco insular desde Venezuela a Florida. Son puras islas, dice, pequeñitas, pueden ser grandes también como las que están viendo ahí, Isla La Española, cerca de lo que va a ser Cuba, etcétera, hasta llegar, dice, a Estados Unidos, la Florida. Un arco insular. Segunda característica, este arco dice, o en este arco existen valles, montañas, llanuras y mesetas. Es decir, tiene una geografía no desértica, sino en este caso es una geografía normal como cualquier otra. Si nosotros ingresamos a lo que va a ser Bolivia, tenemos valles, tenemos montañas, llanuras, mesetas, lo mismo tiene Colombia, lo mismo tiene Ecuador, cualquier país del mundo tiene eso. Entonces es una característica muy interesante, similar a cualquier región del planeta. Tercera, esto es lo llamativo. Dice, algunas islas son puntas de montañas. Fíjense, son puntas de montañas que sobresalen del mar. ¿Qué significa esto? Que justamente algunas de estas montañas que están viendo, las pequeñitas que están observando, simplemente son punta de una montaña gigantesca que existe en el océano Atlántico, o de las montañas que existen en el océano Atlántico. Fíjense, el océano Atlántico no tiene unos 10 o 40 o 70 metros de profundidad, tiene muchísimo más. Entonces imagínense eso, montañas súper gigantescas y que sobresalen incluso del océano, y esas puntas justamente son las que estamos viendo como las islas del Caribe. El otro dato importante es la de Cuba. A resaltar un poquito, por si acaso lo van a notar, la montaña más alta de Cuba se llama la Sierra Maestra. Entre paréntesis, abro paréntesis, compañeros, para explicarles algo a modo de descanso nada más. Descansan por unos instantes. Les cuento algo. La Sierra Maestra es la montaña más alta de Cuba, pero es la más importante en su historia, porque ahí en la Revolución Cubana, con el Che Guevara, Fidel Castro y demás, son los que han posibilitado un cambio de gobierno en su país. Son un grupo de guerrilleros. Ellos se han asentado ahí en la Sierra Maestra. Desde la Sierra Maestra se han desarrollado como guerrilleros, han sido apoyados por el pueblo, por el ejército después, y al final dieron un golpe de Estado, si quieren ustedes, una revolución como tal, contra un personaje que era Batista y el presidente de Cuba. Pues para que lo tengan en cuenta, la Sierra Maestra. Vamos con el siguiente detalle. Dice, entre la República Dominicana y Haití hay también montañas importantes.
Es menos conocida, pero ahí está los macizos de Sela y Hot. Pues vuelvo a repetir, es un poquito menos conocida, ni siquiera resalta mucho en el caso de historia, lamentablemente. En su país sí debe ser muy, muy conocida, pero a nivel América Latina, por lo menos no es conocida. Listo. Vamos al otro detalle. Como estamos viendo nosotros, ahí justamente el caso de América del Sur. La tercera región de América, América del Sur. Está especificado ahí en qué lugar específico podemos encontrar algo importante que se llama la Cordillera de los Andes. La ubicación es al oeste del continente. A tomar nota, compañeros, si les preguntan, y esto sí es bien importante, lo van a resaltar, sumamente importante porque estamos viviendo en Sudamérica, somos parte de lo que es la Cordillera de los Andes, como están viendo en el dibujo. Bolivia es parte de la Cordillera de los Andes. Entonces, nada raro que les van a preguntar en qué lugar se ubica la Cordillera de los Andes. Al este, al oeste, al norte del continente de Sudamérica, en el centro, solo en Bolivia, no sé qué opciones les van a dar. Y ahí dice al oeste del continente. Datos más de la Cordillera de los Andes. Como están viendo, la longitud, es decir, el tamaño, les vuelvo a repetir, cuando decimos longitudes de norte a sur, el tamaño de esta cordillera es la más gigantesca del planeta, 7.240 kilómetros. Fíjense, eso sí es gigantesco, 7.000. Otra de las cordilleras muy conocidas, por ejemplo, en el mundo, en Asia, es la cordillera de los Himalaya, que les dije el primero o segundo día. Sí, desde el primer día les dije, ¿no? El Monte Everest está en la cordillera de los Himalaya. Ese apenas mide 2.240 metros, muy chiquitito, comparado a lo que es la cordillera de los Andes aquí en Sudamérica, 7.240 kilómetros de extensión. La anchura es muy interesante. Ahí no es que dice que solamente mide 300, ¿no ve? Sino que es un aproximado, es un promedio, si quieren ustedes. Como están viendo la imagen de la cordillera de los Andes ahí en Sudamérica, hay lugares más gruesos, es decir, más anchos, hay lugares también que son más delgaditos, entonces la verdadera anchura de toda la cordillera va a ser en algún momento de 270 kilómetros, 290, 300, incluso 310 o 320 kilómetros. Oscila en realidad, va volviéndose un poquito más extendida y en otros lugares un poco más delgada. Entonces, un promedio 300. Lo mismo es el caso de la altura. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la mayoría de las montañas en Sudamérica es de 4.000. Ojo, la mayoría. No dice que son las únicas. Si bien está mencionando ahí de 4.000, hay montañas que Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile tienen de 5.000, incluso de 6.000 metros de altura. Los que ya tienen base sobre las montañas altas en Bolivia, por ejemplo, el Sajama, el Illimani y el Illampu, son montañas que son de 6.000 metros de altura. Listo. Entonces, a no olvidarse, compañeros, esos detallitos. Lo que están viendo ustedes a continuación es la montaña más alta de lo que va a ser toda Sudamérica. Se llama el Aconcagua. Y como siempre les digo a los compañeros, no sé si en todos los departamentos debe ser lo mismo, pero hay un producto que es justamente el durazno enlatado en almíbar. Y este durazno justamente tiene su letrerito con el título de Aconcagua. No sé si todos los compañeros que están presentes, las compañeras conocen, pero si es que conocieran el producto, de ese producto se van a acordar la montaña más alta de Sudamérica. Algún compañero alguna vez a modo de broma me dijo, profe, la cordillera del Durazno, así para hacerse recuerdo de lo que es el Aconcagua. Fíjense, tiene una altura de casi 7.000, eso es impresionante. 6.962 en el letrerito está especificado en el dibujo, 6.962 metros sobre el nivel del mar, pero en algún caso a veces se lo redondea
puede ser el caso del examen, puede que se los redondeen a 6.960 metros sobre el nivel del mar. Entonces no se vayan a olvidar. La ubicación, como ya han visto en el dibujo, está Argentina, específicamente en la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, que está colindante con Chile. Entonces, ahí había estado ubicado justamente la montaña más alta. Y otro detallito interesante, por eso les decía al inicio, vamos a utilizarlo como sinónimos. Fíjense lo que dice el letrero. No dice montaña, dice cerro. Como nosotros estamos viendo, es plenamente un nevado, pero tampoco se le coloca el nombre de nevado, sino simplemente dice cerro. Ahí está. No se vayan a olvidar para nada. Vamos con el otro caso. Este es un detalle que siempre les doy a los compañeros, que si no me equivoco no lo vi en ningún examen. Si no me equivoco, no, por lo menos en bancos de preguntas no recuerdo que haya estado, pero siempre les digo a los compañeros, es mejor no tener dudas al respecto. Aunque no haya ingresado en algún tipo de preguntas, por si acaso, ténganlo en cuenta. Está mostrando ahí la imagen, las montañas más altas en toda la cordillera de los Andes, por los 7 países por donde pasa. Como ya habíamos visto el dibujito, justamente pasa por, y eso se van a ir recordando, compañeros. Siempre les digo a los jóvenes, memorícense el mapa de Sudamérica. Cuando se memorizan el mapa de Sudamérica, ya saben dónde está ubicado Venezuela, en la parte superior, al ladito Colombia, más a su costadito Ecuador. Los tres incluso tienen los mismos colores de su bandera. Luego, abajito Perú, a un costado nosotros, Bolivia, luego está Chile y Argentina. Entonces, cuando se memorizan ustedes, es más sencillo. Y como les mostraba, ahí está en cada uno de los países las montañas más altas. El Aconcagua, ya hemos mencionado en Argentina, Ojos del Salado en Chile, el Huascarán en Perú, en Bolivia ya es súper conocido el Sajama, también en Ecuador el Chimborazo, del cual hemos hablado el primer día de clases también, hemos dicho es el punto más alejado del centro de la Tierra. Entonces ahí están algunos datos importantes. Luego también está el volcán del Huila y el pico Bolívar, allá en Venezuela. A no olvidarse entonces, compañeros, esos son las montañas más altas de cada uno de los países. ¿Por cuántos países pasa la cordillera de los Andes? Podría ser la pregunta. Y ustedes ya saben, por 7 países. Ahora, un detalle importante antes de pasar a otro punto importante de la geografía de América. Si les preguntan, la pregunta puede ser de esta manera: ¿cuál es la montaña más alta de todo el continente americano? Hemos mencionado 3 ahorita: el McKinley, hemos mencionado el Tajumulco, hemos mencionado el Aconcagua. ¿Cuál de las 3 será? Como ya han podido revisar seguramente ustedes sus datos que están anotando o sus imágenes, exactamente la montaña más alta de toda América había estado aquí en Sudamérica, el Aconcagua, en Argentina. La del McKinley apenas 6.100 alguito. En el caso del Tajumulco es más chiquitito. Y en el caso de la Aconcagua, como ya les dije, casi 7.000 metros. Se pueden preguntar también de forma muy variada. Todos ya sabemos hasta este punto que el monte Everest es la montaña más alta de todo el planeta. 8.848 metros de altitud, hemos dicho en la primera clase. Imagínense entonces, la pregunta podría ser: ¿cuál es la segunda montaña más alta del planeta? La segunda, justamente otra vez, les repito, es el Aconcagua. Casi llega a 7.000. En el caso del Everest, 8.848, sobrepasa muchísimo, pero el Aconcagua es el segundo. Luego viene el tercero, que va a ser, si no recuerdo ahorita, si mal no recuerdo ahorita, el Monte Blanco de Europa, luego viene el Kilimanjaro de África y finalmente el de Oceanía. Vamos con este otro dato.
El caso también de, otra vez, Sudamérica, pero específicamente al este. No solamente al oeste habíamos tenido entonces un grupo de montañas, que es la cordillera de los Andes, sino que al este también se había ubicado los macizos de Guyanas. Ahí en la parte donde les he mostrado la imagen de Venezuela, ahí cerquita están las Guyanas. El Mato Grosso, que va a ser el caso de Brasil, parte de lo que ha sido nuestro territorio en realidad en el caso de la pérdida territorial de Brasil, de Bolivia, perdón. Otro dato, en el sur está la meseta brasileña. ¿Qué son mesetas? A diferencia de las montañas, hay que especificar eso, ese punto, se van a anotar un poquito ahí los datos. Les decía en el caso de las montañas, de los nevados, de los picos, de los cerros, simplemente termina justamente en nevados, es una característica, tiene nieve. Y la segunda característica es que siempre están en picos, terminando en picos, en puntas si quieren ustedes. En el caso de las mesetas es completamente distinto. Es una elevación de tierra igualito que cualquier montaña, solo que termina en planicie. No sé si algunos o todos son de aquí o alguno es de la ciudad de El Alto. En gran parte de lo que va a ser la zona andina, por ejemplo, entre Perú y Bolivia, justamente la ciudad del Alto, como les digo, está ubicado igual en una meseta, se llama la meseta del Collao. Es una elevación de tierra, pero termina en planicie. Entonces la ciudad del Alto tiene esa característica, todo está planito. Entonces a eso se le refiere como meseta. Y como hemos visto, entonces en el sur está ubicado la meseta brasileña. También está